Era noche avanzada cuando el teléfono sonó, y Jacob, ya familiarizado con el sonido, supo de inmediato que las noticias no serían buenas. Después de más de 2 décadas de servicio militar y de incontables llamadas en momentos inoportunos, había aprendido a reconocer el tono sombrío que generalmente acompañaba esas comunicaciones. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, una hora en la que la mayoría de la gente seguía sumida en sus sueños. Sin embargo, Jacob sabía que cuando el teléfono sonaba a esa hora, algo grave estaba por suceder. Al otro lado de la línea, una voz firme y profesional le transmitió instrucciones breves y directas. «Te necesitamos en la Antártida». No hubo largas explicaciones, solo lo esencial. Una misión en una de las áreas más desoladas del planeta. Jacob no hizo preguntas. Las órdenes eran claras y directas, y él sabía que su tarea era cumplirlas, no cuestionarlas. Como soldado experimentado, estaba acostumbrado a aceptar misiones sin demasiadas explicaciones. No obstante, algo en esa llamada parecía diferente. No era solo el hecho de que la misión fuera en la Antártida, un lugar poco común para operaciones militares, sino el tono urgente y seco del mensaje. El clima en ese continente helado era implacable, y cualquier misión allí requería un nivel de preparación riguroso. Aún así, Jacob confiaba en su experiencia y en su habilidad para adaptarse. En pocas horas, ya estaría en camino. Mientras organizaba a su equipo y repasaba mentalmente sus estrategias, Jacob recordaba misiones anteriores. Ya lo habían enviado a desiertos abrasadores y selvas espesas, pero nada lo había preparado para lo que le esperaba en la Antártida. Allí, el frío extremo sería el menor de sus problemas. Algo en esa misión le provocaba una inquietud, como si todo aquello fuera solo la punta del iceberg, con misterios esperando ser descubiertos. Cuando finalmente abordó el avión rumbo a lo desconocido, la sensación de incomodidad no lo abandonó. Sabía que su función sería simple: garantizar la seguridad de un grupo de científicos. Sin embargo, la falta de detalles sobre la misión lo incomodaba profundamente. ¿Qué podría justificar tanta urgencia en un lugar tan remoto? Mientras el avión se alejaba de la civilización, Jacob miró por la ventana. El vasto océano y las infinitas montañas de hielo debajo eran recordatorios constantes de la hostilidad del entorno. Sin embargo, tenía la sensación de que el verdadero peligro no provenía del clima. Había algo más acechando en ese continente helado y lleno de secretos. Al llegar a la base en la Antártida, Jacob fue rápidamente informado sobre los detalles de la misión. Se había detectado una anomalía térmica en una cueva subterránea a través de satélites, algo completamente inusual para el continente más frío de la Tierra. La misión de Jacob era clara: garantizar la seguridad de un equipo de científicos durante la investigación del fenómeno. No necesitaba entender los detalles científicos, su prioridad era mantener a todos a salvo. La base era sencilla y eficiente, diseñada para soportar las duras condiciones de la Antártida. El viento gélido cortaba el rostro de Jacob mientras se dirigía al centro de operaciones. Allí, conoció al equipo de científicos con los que trabajaría. Todos parecían concentrados, cada uno absorto en sus tareas y teorías sobre lo que podrían encontrar en las profundidades de la cueva. Sarah Cooper, la geóloga principal, era una mujer decidida, y su obsesión por la misión era evidente. Desde el principio, Jacob notó que ella creía estar a punto de hacer un gran descubrimiento. John Matthews, el ingeniero, era muy diferente. Mientras que Sarah demostraba un entusiasmo casi frenético, John era tranquilo y calculador, más preocupado por los equipos y los aspectos técnicos. Para él, el trabajo consistía en garantizar que todos los dispositivos funcionaran correctamente durante la expedición. Jacob sentía una distancia entre él y el resto del equipo. Mientras los científicos discutían teorías y analizaban datos, él se mantenía en silencio, observando. No pertenecía a ese mundo académico, pero sabía que si algo salía mal, sería él quien tendría que actuar rápidamente. Había una extraña tensión en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. La misión parecía simple a primera vista. Deberían investigar una posible fuente de calor bajo el hielo, algo que contradecía todas las predicciones científicas. Sin embargo, lo que más inquietaba a Jacob era la falta de información sobre el origen de la anomalía. No había explicaciones claras,
y los datos disponibles eran vagos y contradictorios. Parecía que nadie realmente quería decir qué estaba ocurriendo. Con 2 días de preparativos completados, el equipo finalmente estaba listo para partir hacia la cueva. Jacob se equipó con lo mejor que el ejército tenía para ofrecer, sabiendo que las condiciones serían extremas. Sin embargo, no era el frío lo que le preocupaba. Había una creciente sensación de malestar, un instinto que no podía ignorar. Algo no estaba bien con esa misión, y pronto lo descubriría. Jacob conoció a su equipo en cuanto llegó a la base, y pronto quedó claro que cada miembro tenía un enfoque muy distinto con respecto a la misión. Sarah Cooper, la geóloga, parecía tener poco más de 30 años, pero llevaba consigo una experiencia y un conocimiento que trascendían su edad. Su determinación era evidente, y hablaba sobre la anomalía como si fuera algo de extrema importancia, tal vez de proporciones históricas. Su pasión por lo que hacía era perceptible, casi contagiosa. John Matthews, el ingeniero, era una figura más reservada. Prefería que sus equipos y herramientas hablaran por él. Jacob notó que John era el tipo de persona que hablaba poco, pero cuando lo hacía, era directo y preciso. No parecía compartir el entusiasmo de Sarah, pero su enfoque en asegurar que todo funcionara a la perfección era incuestionable. Llevaba consigo un arsenal de herramientas e instrumentos que garantizarían el éxito de la misión, al menos desde el punto de vista técnico. Lo que llamó la atención de Jacob fue la dinámica entre Sarah y John. Había una química evidente entre ellos, pero ambos parecían ajenos a ella, o tal vez la ignoraban conscientemente. El enfoque de ambos era la misión, y cualquier otra cosa parecía ser secundaria. Jacob, siendo un observador nato, reconocía ese tipo de relación, común en misiones de alta presión. Eran como 2 caras de la misma moneda, uno impulsando la misión hacia adelante, el otro manteniendo los pies en la tierra, previniendo cualquier riesgo. La interacción con el equipo, sin embargo, hizo que Jacob se sintiera un poco desplazado. No era científico, no tenía el deseo de hacer grandes descubrimientos ni de descifrar antiguos misterios. Su único objetivo era garantizar que todos volvieran con vida, sin importar lo que encontraran en las profundidades de esa misteriosa cueva. Pero mientras escuchaba a Sarah hablar con entusiasmo sobre la posibilidad de encontrar algo revolucionario, no pudo evitar sentir una pizca de curiosidad. A pesar de sus personalidades contrastantes, Sarah y John trabajaban bien juntos. Mientras ella hacía frenéticas anotaciones sobre las lecturas recibidas de los satélites, John ajustaba los equipos, asegurándose de que todo estuviera en perfecto estado. Jacob notó cómo ambos se complementaban, aunque de manera sutil. Uno impulsaba la misión hacia adelante, mientras el otro mantenía la cautela, previniendo cualquier riesgo. Mientras los 2 científicos se concentraban en sus respectivas funciones, Jacob se preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. No podía prever lo que encontrarían en esa cueva, pero sabía, instintivamente, que su misión no sería tan simple como parecía. La atmósfera a su alrededor era densa, cargada de misterio, y con cada hora que pasaba, se sentía más inquieto. Algo los aguardaba en esa cueva, y Jacob estaba seguro de que al llegar allí, ninguno de ellos volvería a ser el mismo. El motivo de la misión era tan misterioso como perturbador. Una anomalía térmica detectada por satélites en una de las regiones más remotas de la Antártida. En ese continente congelado, donde las temperaturas descendían a niveles que ninguna forma de vida debería soportar, algo estaba emitiendo calor. Los científicos, incluyendo a Sarah, estaban fascinados por el hallazgo. La idea de una fuente de calor tan profunda bajo el hielo era inusual y desafiaba todo lo que se sabía sobre la geología del lugar. Los datos indicaban que la temperatura en el subsuelo, en una zona específica, era extraordinariamente alta. Para Sarah, aquello podría ser la clave para comprender algo mucho mayor, algo que la ciencia aún no había logrado explicar. Sin embargo, para Jacob, eso solo aumentaba su desconfianza. Ya había estado en situaciones donde lo desconocido era sinónimo de peligro. Mientras los científicos veían una oportunidad, él veía un riesgo inmenso. John, siendo el ingeniero responsable de los equipos, analizaba los datos de forma más escéptica. Para él,
Existía la posibilidad de algún error en los instrumentos o una falla en el satélite. No obstante, a medida que llegaba más información, quedaba claro que algo muy extraño estaba ocurriendo. No era un simple error de lectura. La fuente de calor era real y estaba aumentando con el tiempo. La misión, que inicialmente parecía una investigación sencilla, comenzaba a tomar un tono más sombrío. Jacob, observando la emoción de Sarah y la cautela de John, se preparaba para lo peor. Ya había aprendido en sus innumerables misiones alrededor del mundo que cuando algo parecía fuera de lugar, generalmente significaba problemas. La idea de una cueva subterránea, calentada por alguna fuerza desconocida, en una de las regiones más inhóspitas del planeta, no le parecía una buena noticia. Algo estaba profundamente mal, y él sabía que la naturaleza tenía formas crueles de lidiar con los invasores. Lo que más inquietaba a Jacob era la falta de explicaciones sólidas. A pesar de todos los datos y teorías, nadie sabía con certeza qué estaba causando el calor. Las lecturas indicaban temperaturas tan altas que sería imposible que existiera vida tal como la conocían, pero los científicos insistían en que necesitaban ver con sus propios ojos. Para Sarah, esa era la oportunidad de descubrir algo que cambiaría la ciencia para siempre. Para Jacob, aquello sonaba como una misión suicida. A medida que avanzaban los preparativos y se acercaba el día de la expedición, la tensión en la base aumentaba. Cada nuevo dato que llegaba de los satélites parecía más perturbador que el anterior. Era como si la naturaleza intentara advertirles que se mantuvieran lejos de ese lugar. Pero el destino de la misión ya estaba trazado. Irían, sin importar lo que los esperara en las profundidades de esa cueva subterránea. El día de la expedición, el helicóptero sobrevoló la vasta extensión blanca de la Antártida, un paisaje tan desolador como magnífico. El viento soplaba con fuerza, azotando el hielo y haciendo el viaje aún más tenso. Cuando finalmente aterrizaron cerca de la entrada de la cueva, el frío era casi insoportable, incluso para alguien tan preparado como Jacob. El aire gélido cortaba su piel como cuchillas invisibles. Pero algo cambió drásticamente a medida que se acercaban a la cueva. El frío extremo que deberían sentir dio paso a un calor creciente, algo que parecía imposible. Jacob se puso en alerta de inmediato. Ese cambio brusco de temperatura no tenía sentido. El calor, de alguna manera, emanaba de la cueva, creando un contraste surrealista con el entorno congelado. Sarah, con sus equipos, estaba absorta registrando los datos, mientras John analizaba el fenómeno con su mente calculadora. «Esto es increíble», exclamó Sarah casi en éxtasis. Para ella, aquello era una confirmación de sus teorías, pero para Jacob, la sensación de que estaban entrando en un lugar donde no deberían estar crecía con cada paso. Sabía que la naturaleza, especialmente en lugares tan extremos, no era algo con lo que se pudiera jugar. Algo estaba profundamente mal en esa cueva, y su instinto de soldado le gritaba que se fueran de allí. A medida que se adentraban en el interior de la cueva, el calor se intensificaba. El aire, que debería ser frío y escaso, estaba caliente y denso. Respirar se hacía más difícil para Jacob, y el sudor comenzaba a correr por su cuerpo a pesar de las capas de ropa térmica. «Esto no está bien», murmuró, pero nadie parecía escucharlo. Sarah estaba demasiado concentrada en sus instrumentos, mientras John intentaba mantener el ritmo, visiblemente incómodo con la situación. Las paredes de la cueva, contrariamente a lo que se esperaba, no eran ásperas ni irregulares. Al contrario, eran increíblemente lisas, casi como si hubieran sido esculpidas por manos expertas. Aquello no era una formación natural, y Jacob lo sabía. Algo o alguien había moldeado ese lugar, y la idea de que estaban invadiendo algo antiguo y misterioso le provocaba una creciente sensación de temor. Después de caminar durante horas en medio de ese calor sofocante, llegaron a una vasta cámara. La primera impresión de Jacob fue que ese lugar no pertenecía al mundo que conocía. El silencio absoluto, combinado con la extrañeza de las paredes lisas y perfectas, creaba una atmósfera de tensión insoportable. Y fue entonces cuando Sarah notó las inscripciones. Extraños y alienígenas símbolos cubrían las paredes de la cámara, arrojando una nueva sombra de misterio sobre lo que realmente estaban enfrentando. Cuando Sarah iluminó las paredes de la cámara con su linterna,
Jacob sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las paredes, lisas y perfectas, estaban cubiertas de inscripciones que no pertenecían a ninguna civilización conocida. Símbolos extraños e intrincados, grabados profundamente en la roca, se extendían por todo el perímetro de la sala. Eran figuras y formas que, de alguna manera, parecían incorrectas. Algo en esas inscripciones perturbaba a Jacob de una manera que no podía explicar. Sara, en cambio, estaba fascinada. Sus dedos trazaban los símbolos con reverencia, como si pudiera sentir algo emanando de ellos. «Esto no es humano», murmuró casi para sí misma. Jacob, sin embargo, no podía apartar los ojos de las formas grabadas en la piedra. Había algo en ellas que evocaba una sensación primitiva de miedo, como si esas marcas fueran mucho más que simples inscripciones. Parecían vivas. La atmósfera en la cámara era opresiva. El calor, que antes era solo incómodo, ahora se sentía casi insoportable. El aire estaba pesado y cada respiración era una lucha. John, que hasta entonces se había mantenido distante y observador, finalmente rompió el silencio. «Esto no debería estar aquí», dijo con un tono grave. «No hay manera de que algo así se haya formado de manera natural». Jacob estaba de acuerdo, aunque no quería admitirlo. Había algo profundamente perturbador en esa sala, y las inscripciones eran solo la punta del iceberg. Trató de apartar la sensación de que estaban siendo observados, pero no pudo. Era como si esas figuras grabadas en las paredes los estuvieran mirando, analizando, juzgando su presencia. El silencio en la cámara era absoluto, pero Jacob sentía que estaban lejos de estar solos. Mientras Sara continuaba estudiando las inscripciones, Jacob se apartó un poco, recorriendo la sala con su linterna. No había nada más que las paredes lisas y los símbolos extraños, pero la sensación de peligro inminente crecía dentro de él. «No me gusta esto», dijo en voz baja, pero nadie respondió. Sara estaba inmersa en su investigación, y John parecía igualmente perturbado, pero sin palabras para describir lo que sentía. Finalmente, Sara comenzó a tomar fotos y hacer anotaciones detalladas. Mientras tanto, Jacob seguía sintiendo esa presencia invisible, como si algo o alguien estuviera vigilando sus movimientos. Sabía que no eran bienvenidos allí. Algo en esas inscripciones cargaba un peso antiguo, tal vez una advertencia de que estaban pisando territorio prohibido. Y él sabía, con cada fibra de su ser, que eso era solo el comienzo. Después de horas explorando los túneles de la cueva, el equipo llegó a un lugar que ninguno de ellos podría haber anticipado. La cueva se abrió en un vasto espacio subterráneo, y lo que vieron hizo que el corazón de Jacob se detuviera por un instante. Allí, en medio del vacío, se erguía una pirámide colosal. Negra como el carbón, sus líneas eran perfectas e imponentes, como desafiando las leyes naturales. No debería estar allí, y aún así, estaba. La pirámide era tan vasta que parecía imposible creer que algo así hubiera permanecido oculto bajo el hielo durante tanto tiempo. Sara, con los ojos desorbitados, apenas podía contener su excitación. «Esto es increíble», murmuró, mientras se acercaba lentamente a la estructura. John, por otro lado, permanecía en silencio. Sus ojos estaban fijos en la pirámide, y Jacob podía ver el creciente desconcierto en él. A medida que se acercaban, el calor alrededor de la pirámide se volvía insoportable. Era como si la propia estructura irradiara energía. «Esto no tiene sentido», dijo John, rompiendo finalmente el silencio. «El calor proviene de la pirámide». Jacob ya lo sospechaba. Sabía desde el momento en que pisaron esa cueva que algo más allá de la comprensión humana estaba en juego. Pero ver esa estructura con sus propios ojos era algo completamente distinto. La superficie de la pirámide era lisa y negra, reflejando la luz de sus linternas de una forma antinatural. No había señales de erosión ni marcas de desgaste. Era como si la pirámide hubiera sido construida ayer. «¿Cómo puede estar aquí?», preguntó Sara, su voz una mezcla de fascinación y miedo. Pero nadie tenía respuestas. La pirámide no pertenecía al mundo que ellos conocían.
Mientras Jacob rodeaba la base de la estructura, la sensación de ser observado regresó con una intensidad renovada. Había algo en esa pirámide que parecía vivo. No sabía si era su imaginación o si había algo de verdad en ese pensamiento, pero no podía deshacerse de la sensación de que estaban siendo vigilados. Algo o alguien dentro de esa pirámide era consciente de su presencia. Finalmente encontraron una entrada, una estrecha abertura que descendía a las profundidades de la pirámide, invitándolos a entrar. «Tenemos que explorar esto», dijo Sarah, con una determinación que Jacob sabía que no podría detener. Miró a John, que parecía tan reacio como él, pero sabían que no tenían otra opción. Estaban allí para descubrir la verdad, y esa verdad los esperaba en el corazón de la pirámide. A medida que se aproximaban a la pirámide, el calor se volvía casi insoportable. Era como si el propio aire a su alrededor estuviera siendo consumido por una fuerza invisible que emanaba directamente de la estructura colosal. El sudor corría por el rostro de Jacob, a pesar del equipo pesado que llevaba para protegerse del frío extremo. John revisaba su equipo constantemente, con expresiones de confusión y frustración. «Esto no es natural», dijo negando con la cabeza. «El calor viene directamente de la pirámide. Algo está generando esta energía». Jacob, sin embargo, ya sabía que cualquier explicación lógica estaba fuera de lugar. Sentía en lo más profundo de su ser que estaban lidiando con algo más allá de la ciencia, algo que desafiaba toda comprensión humana. Sarah, por su parte, estaba completamente absorta. El calor no parecía afectarla de la misma forma que a los demás. Estaba fascinada, casi hipnotizada por la pirámide. «Esto es más grande de lo que podríamos haber imaginado», murmuró, casi como si hablara consigo misma. «Esta estructura debe tener miles de años, quizás más, pero aún está activa». Al entrar por la abertura en la base de la pirámide, el calor se intensificó aún más. No era solo un calor que calentaba la piel, parecía penetrar hasta los huesos. Jacob sentía como si cada respiración que daba estuviera llenando sus pulmones con algo más que aire caliente. Había una sensación en el ambiente que lo hacía sentirse pesado, como si la pirámide estuviera drenando su energía vital. «No deberíamos estar aquí», pensó, pero sabía que ya era demasiado tarde para retroceder. El interior de la pirámide era diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. Las paredes, hechas de un material negro y liso, brillaban débilmente bajo la luz de las linternas. No había decoraciones ni adornos, solo líneas geométricas perfectas que transmitían una sensación de frialdad y precisión. «Esto es tecnología», susurró John, como si hablar en voz alta pudiera despertar algo. «No es solo una construcción. Esta pirámide está haciendo algo. Emite energía». Cada paso que daban dentro de la pirámide aumentaba la sensación de que estaban acercándose a algo incomprensible. El calor, ahora casi asfixiante, y las paredes vibrando suavemente, daban la impresión de que la estructura estaba viva. Jacob miró a Sarah y John y supo que ellos también sentían lo mismo. Estaban invadiendo algo antiguo, algo que no quería ser perturbado. Pero ahora ya era tarde para retroceder. El interior de la pirámide era una desconcertante combinación de simplicidad y tecnología avanzada. A primera vista parecía que caminaban por un túnel perfectamente esculpido, con paredes lisas y sin adornos. Sin embargo, al adentrarse más, comenzaron a notar detalles extraños. Finas líneas de luz recorrían las paredes negras, pulsando con una frecuencia casi imperceptible, como si la propia estructura estuviera viva. John se detuvo varias veces para examinar las paredes, tratando de comprender lo que tenía ante él. «Esto no es piedra, es algún tipo de metal, pero diferente a todo lo que he visto», murmuró, deslizando la mano por el material, sintiendo la débil vibración que emanaba desde dentro. Jacob, por su parte, estaba más preocupado por la sensación de que algo observaba cada uno de sus movimientos. El silencio dentro de la pirámide era opresivo, como si el sonido no tuviera permiso para existir allí. Al avanzar, llegaron a una sala más grande, iluminada solo por las débiles luces en las paredes. En el centro de la sala,
Había filas de esferas de vidrio, suspendidas en estructuras metálicas que brillaban suavemente. Cada esfera contenía algo en su interior, pero era difícil distinguir qué eran a primera vista. Jacob se acercó, sintiendo un escalofrío recorrer su columna cuando vio lo que realmente estaban mirando. Dentro de cada una de esas esferas había lo que parecía ser un cuerpo humanoide, pero claramente distorsionado. Estaban suspendidos en algún tipo de líquido, con sus cuerpos deformados de maneras que Jacob no podía comprender. Eran híbridos grotescos de carne y metal, sus rostros irreconocibles, pero lo suficientemente humanos como para provocar una profunda repulsión. Sara se quedó paralizada, observando la escena con una mezcla de fascinación y horror. «¿Qué diablos es esto?», preguntó John, su voz baja y tensa. Se acercó a una de las esferas tratando de entender cómo esos cuerpos podían estar preservados allí, aparentemente durante un tiempo indefinido. ¿Es algún tipo de experimento? Jacob no tenía respuestas, pero sabía que estaban ante algo mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. Aquello no era solo una pirámide, era una instalación, quizás una prisión para esas cosas. Sara finalmente consiguió hablar. «Esto no puede ser real. Estos cuerpos, estas criaturas, ¿qué son? ¿Y quién las puso aquí?». La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. Jacob sabía que cualquier explicación que encontraran en ese lugar no sería suficiente para aliviar la sensación de que se estaban metiendo en algo terrible. La presencia dentro de la pirámide parecía latir a su alrededor, como si fuera consciente de que habían descubierto su secreto más oscuro. Desde el momento en que entraron en la pirámide, Jacob sintió como si alguien los estuviera observando. Era una sensación incómoda, como si algo invisible estuviera vigilando cada uno de sus movimientos. Al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada, el resultado del ambiente opresivo y del calor sofocante. Pero a medida que se adentraban más en la pirámide, la sensación se intensificaba. Las inscripciones en las paredes, las esferas con cuerpos distorsionados y el zumbido constante en el aire contribuían a esta atmósfera de vigilancia. Era como si la pirámide no fuera solo una estructura, sino un ser consciente que monitoreaba y reaccionaba ante su presencia. «Nos están observando», pensaba Jacob repetidamente. Miró a Sara y a John, y podía ver en sus ojos que ellos también sentían lo mismo, aunque ninguno de los dos se atrevía a decirlo en voz alta. La cámara en la que se encontraban, rodeada de esferas con esos cuerpos grotescos, parecía estar en el corazón de la pirámide. No había señales visibles de tecnología avanzada, pero las paredes, de algún modo, parecían registrar todo. Cada sonido, cada movimiento. La vibración sutil en el aire daba la impresión de que el lugar entero se estaba despertando. Jacob empezó a preguntarse si su presencia allí había activado algo que había estado inactivo durante siglos, o incluso milenios. John, que solía ser el más escéptico, empezó a mirar nerviosamente a su alrededor. «Hay algo aquí», dijo con voz tensa, «algo que nos está observando. No sé qué es, pero lo sentimos, ¿verdad?». Sara no dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en las inscripciones, como si buscara respuestas en ellas. Era evidente que estaban en un territorio desconocido, no solo físicamente, sino también mentalmente. La presión en el ambiente comenzó a aumentar. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, parecía resonar de manera extraña en las paredes. Jacob empezó a sentir una claustrofobia creciente, algo poco común en él. Pero allí, en ese entorno que parecía respirar, no podía quitarse de la cabeza la idea de que estaban siendo conducidos a algo. Como presas, siendo acechadas lentamente por un depredador invisible. Finalmente, Jacob no pudo soportar más la tensión y habló. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Su voz era firme, pero sabía que la decisión no dependía de él. Estaban atrapados por la misión, por el deseo de descubrir lo que estaba oculto allí. Sin embargo, el instinto de Jacob gritaba que estaban metidos en algo que no debían. Algo que los observaba desde la distancia, esperando el momento adecuado para actuar.
Entonces los primeros signos de peligro comenzaron a aparecer. Las linternas empezaron a parpadear, como si una fuerza invisible interfiriera con ellas. Luego, el zumbido que Jacob había sentido de fondo durante todo el tiempo comenzó a intensificarse. Las paredes parecían vibrar de manera casi imperceptible y una presión desconocida comenzó a acumularse en el aire. «Algo está pasando», dijo John, mirando nerviosamente sus instrumentos. «Esta pirámide está reaccionando a nuestra presencia». Jacob sintió un nudo en el estómago. No era solo una reacción física, era algo mucho más profundo. Era como si la pirámide estuviera viva, o al menos parcialmente consciente. «Tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde», pensó, pero sabía que Sarah no dejaría la misión fácilmente. Sarah, a pesar de todo, seguía absorta en sus descubrimientos. Continuaba tomando fotos de las inscripciones y las esferas, murmurando sobre la importancia de lo que habían encontrado. Sin embargo, incluso ella empezó a notar el cambio en el ambiente. «¿Lo sienten?», preguntó levantando finalmente la vista. El calor se hacía más intenso y el aire se volvía cada vez más difícil de respirar. Entonces sucedió. Un sonido bajo y profundo, casi como el latido de un corazón gigante, comenzó a resonar en las paredes de la pirámide. Era un sonido orgánico, como si la estructura misma estuviera despertando de un largo sueño. Jacob miró a John, que estaba pálido como un fantasma. «No es posible», murmuró John. Esto no debería estar pasando». Pero estaba sucediendo. La pirámide estaba viva de alguna manera y estaba comenzando a moverse. De repente las linternas se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad total por unos segundos. Cuando las luces volvieron, algo había cambiado en la sala. Las esferas que antes estaban estáticas, ahora vibraban ligeramente, como si algo dentro de ellas intentara liberarse. «Tenemos que salir de aquí, ahora», gritó Jacob, agarrando a Sarah del brazo. Pero antes de que pudieran moverse, una puerta de piedra que no habían notado comenzó a cerrarse lentamente. Corrieron, con el sonido de la piedra raspando contra piedra resonando detrás de ellos. La pirámide los estaba atrapando, como una trampa que se cerraba sobre sus presas. Apenas lograron escapar, sintiendo el aire frío de la Antártida golpeando sus rostros al salir de la oscuridad sofocante de la pirámide. Pero incluso afuera, Jacob sabía que no estaban a salvo. Algo en esa pirámide se había despertado, y ahora era consciente de su presencia. La huida de la pirámide fue solo el comienzo de una nueva pesadilla. Cuando el equipo finalmente regresó a la base, pensaron que podrían descansar y procesar todo lo que habían visto. Pero en lugar de eso, fueron recibidos por una serie de helicópteros y aviones que traían hombres uniformados que no pertenecían al equipo original de la expedición. Parecían estar preparados, como si supieran lo que estaba por suceder. Jacob sintió de inmediato que algo andaba muy mal. Los científicos de la base fueron rápidamente separados de Jacob, Sarah y John. Fueron llevados a una instalación improvisada, donde agentes de una organización desconocida comenzaron a interrogarlos. Jacob sabía que aquello no era una buena señal. Un hombre en particular, identificado solo como Borg, parecía ser el líder. Con un semblante severo, se presentó como miembro de una división secreta del Departamento de Seguridad Nacional. Burke no perdió tiempo en rodeos. «Todo lo que vieron en la pirámide es ultra secreto. A partir de este momento están bajo nuestra jurisdicción. Nadie fuera de este círculo puede saber lo que fue descubierto ahí abajo». La frialdad en su voz dejaba claro que no había espacio para negociar. Para Burke y su equipo, el descubrimiento de la pirámide no era algo para celebrar, sino una amenaza que debía ser controlada. Sarah, atónita, intentó cuestionar el motivo de tanto secretismo. «¿Qué tiene que ver la NASA con esto?», preguntó, ya que Burke había mencionado el involucramiento de la agencia espacial. Burke la miró con desdén. ¿Realmente creen que esto es solo un descubrimiento arqueológico? Llevamos décadas monitoreando la Antártida, esperando que algo como esto saliera a la luz. La pirámide que encontraron es solo la punta del iceberg. Hay otras, y todas forman parte de algo mucho más grande.
Jacob finalmente entendió la profundidad de la situación. Lo que habían descubierto no era solo una ruina antigua, era parte de un plan mucho más amplio, que involucraba no solo el pasado, sino el futuro de la humanidad. Burke dejó claro que nada de eso podía ser revelado al público. Si el mundo supiera lo que está enterrado bajo el hielo, el caos se desataría. Estamos lidiando con fuerzas más allá de nuestra comprensión. La verdad era clara para todos. Ya no eran simples exploradores o científicos en una misión de investigación. Ahora formaban parte de algo mucho más grande, algo que ya estaba en marcha desde hace mucho tiempo. El gobierno y la NASA ya sabían sobre estas pirámides desde hacía años, y la única razón por la que dejaron que Jacob y los demás llegaran tan lejos era porque necesitaban a alguien que confirmara sus teorías. Pero ahora estaban atrapados en ese secreto para siempre.